Hola y buen día para todos. Lo de hoy, segunda parte de factorización en el curso de álgebra área matemática. Recordará que en el video anterior o en la sesión anterior solo nos hemos referido a conceptos previos y a definir la operación matemática denominada factorización, y luego solo hemos analizado el primer criterio de factorización, o sea, el factor común. Es ahí donde se pudo apreciar que hay tres casos. El primero, denominado factor común monomio, el segundo, factor común polinomio, y el tercero por agrupación de términos. Ahora vamos a desarrollar el segundo criterio de factorización, y este criterio se denomina método de las identidades. ¿Y por qué? Se denomina así porque para trabajar con este método es necesario utilizar los productos notables o identidades notables, los más conocidos. De inmediato entonces, el primer caso de este segundo criterio de factorización se denomina trinomio cuadrado perfecto, es la forma abreviada TCP. Observe, es el desarrollo del cuadrado de un binomio. Puede ser de un binomio suma o de un binomio resta. Este, por ejemplo, es el desarrollo del cuadrado de un binomio suma o de un binomio resta. Es por eso que la forma factorizada será a más menos b al cuadrado. De inmediato el procedimiento. Se van a dar cuenta, usted sacará sus propias conclusiones, que con el procedimiento pues ya podemos con bastante confianza desarrollar de inmediato los ejemplos. El primer paso, se extrae la raíz cuadrada de los términos extremos del trinomio. El segundo, se forma el doble del producto de dichas raíces. Este producto debe coincidir exactamente con el término central del trinomio. Tercer paso, la forma factorizada que se indica es el cuadrado de la suma o diferencia de las raíces. Se explica el procedimiento del trinomio cuadrado perfecto con ejemplos. Ejemplo número 1, factoriza. Veamos la característica de la expresión que va a ser factorizada empleando este criterio, o el primer caso del criterio método de las identidades. Tanto el primer término como el tercero son cuadrados perfectos o tienen raíz cuadrada exacta. Además se trata de, en este caso, de un polinomio cuadrático o de segundo grado. Lo cierto es que este trinomio representa el desarrollo del cuadrado de un binomio, para ser preciso, de un binomio resta. De inmediato al procedimiento. El primer paso, se extrae la raíz cuadrada de los términos extremos del trinomio. Bien, entonces, aquí estamos indicando que vamos a extraer la raíz cuadrada de estos términos extremos. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 9, 3. Segundo paso, se forma el doble del producto de dichas raíces. O sea, tenemos que formar el doble del producto de estas dos raíces. Es lo que vamos a hacer a continuación. 2 por x por 3, el doble del producto de dichas raíces. Y ese producto es 6x. Pero de inmediato dice que el producto o el resultado debe coincidir exactamente con el término central del trinomio. ¿Coincide? Claro que coincide, pero profesor, no coincide porque aquí sale menos 6x y aquí 6x. Independientemente del signo, esta expresión, o sea, el coeficiente y la constante o la variable debe ser exactamente igual. Ya, claro que el signo luego influye al momento de indicar la forma factorizada. De inmediato, el tercer paso, la forma factorizada es el cuadrado de la suma o diferencia de las raíces cuadradas. Bien, entonces de inmediato aquí considero que las raíces cuadradas son x más 3. Esos son los términos del binomio, pero elevado al cuadrado. Aquí habría que tomar en cuenta
algo que es clave al momento de indicar la forma factorizada. Si bien es un binomio, pero para determinar si es el binomio suma o el binomio resta, lo que influye es el signo del segundo término del trinomio. Y en este caso el signo es negativo. Es por eso que aquí también se pone menos, o sea, corresponde al cuadrado del binomio resta. Siguiente ejemplo, similar al anterior. Claro que el polinomio está expresado con respecto a la variable y. Observe que los términos extremos tienen raíz cuadrada exacta, pero la diferencia tal vez con el ejercicio anterior es que el segundo término del trinomio es positivo. Influye al momento de indicar la forma factorizada. Según el procedimiento, primero se extrae la raíz cuadrada de los términos extremos. La raíz cuadrada de 4y al cuadrado es 2y. La raíz cuadrada de 25 es 5. Luego se forma el doble del producto de dichas raíces. Aquí está 2 por 2y por 5. Ojo que 2y y 5 son las raíces cuadradas. Y esto resulta ser 20y. Se dice que debe coincidir exactamente con el término central del trinomio y efectivamente coincide. No queda otra que indicar la forma factorizada. Pero la forma factorizada corresponde al cuadrado del binomio. ¿Pero es un binomio suma o resta? Para ello habría que tomar en cuenta, ojo que dice, es el cuadrado del binomio suma, pero de las raíces cuadradas. ¿Y por qué binomio suma? Porque el segundo término del trinomio es positivo. Así que aquí también este binomio es suma, el cuadrado del binomio suma. Este es el tercer ejemplo del primer caso del criterio de factorización que se llama el método de las identidades, y el primer caso es el trinomio cuadrado perfecto. De inmediato, tomando como referencia que hay un procedimiento, primero se extrae la raíz cuadrada de los términos extremos. La raíz cuadrada de 36 a la cuarta es 6 al cuadrado y la raíz cuadrada de 1 es 1. Se forma el doble del producto de dichas raíces y el doble del producto es igual a 12a al cuadrado, que debe coincidir con el término central del trinomio. Indiquemos la forma factorizada. Es el cuadrado del binomio suma de las raíces. O sea, los términos del binomio son las raíces cuadradas. ¿Y por qué el binomio suma? Influye bastante el término del segundo, el signo del segundo término. El signo es más, así que el binomio también es más, o sea, es un binomio suma. Ahora entremos a este grupo de ejemplos que tienen algo más de dificultad. Encuentre el número de factores primos luego de factorizar la expresión. Pero más de uno dirá, profesor, pero esto pareciera que no corresponde a este primer caso, porque sí o sí los términos extremos deben tener raíz cuadrada exacta y así como está no lo tienen. Correcto, si usted está analizando así, es correcto el análisis. Pero sabe, previamente vamos a utilizar un método del criterio denominado factor común. Para ser preciso, aquí utilizaremos el factor común monomio, pero solo vamos a factorizar las variables comunes con sus menores exponentes. ¿Ya? Entonces, fíjese, factorizando a la expresión con el factor común monomio. Esta es la expresión y el factor común monomio. En realidad el factor común monomio es igual al máximo común divisor, pero el máximo común divisor de los coeficientes es igual a la unidad, por las variables comunes, las que se repiten en los tres con sus menores exponentes. ¿Qué queda en el primer término? 4x al cuadrado, en el segundo menos 12xy y en el tercero más 9y al cuadrado. Ahora analicemos nuestro análisis, o mejor, enfoquemos nuestro análisis en la expresión
que se encuentra entre paréntesis. Y todo el mundo se dará cuenta que este trinomio es cuadrado perfecto. ¿Ya? La expresión que está entre paréntesis es un TCP o un trinomio cuadrado perfecto. Y esa expresión que está entre paréntesis la vamos a factorizar utilizando TCP. Se saca la raíz cuadrada de los términos extremos. La raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x y la de 9y al cuadrado 3y. Se forma el doble del producto de dichas raíces, sale 12xy y fíjese que coincide con el término central. La forma factorizada, el cuadrado del binomio resta, ¿pero de qué? De las raíces cuadradas, pero esa será del trinomio cuadrado perfecto, y ese trinomio cuadrado perfecto es multiplicado por x por y, porque no olviden que previamente hemos factorizado empleando factor común monomio. Bien, ahora piden el número de factores primos, ¿no? Encuentre el número de factores primos. Esa es la forma factorizada, ahí queda. Entonces, hay que tener en cuenta que es el binomio resta aquí elevado al cuadrado porque el segundo término del trinomio es negativo. Luego se dice que el número de factores primos es, a ver, aquí tengo un factor primo, otro, y el tercero, todo aquel que está entre paréntesis, también es primo. Tiene 3 factores primos. Chicos, estamos analizando el segundo criterio de factorización, cuyo nombre es el método de las identidades. He ahí que aparecen varios casos. Acabamos de observar el primer caso, el trinomio cuadrado perfecto, y ahora viene el segundo, bastante conocido, el nombre de diferencia de cuadrados. ¿Y por qué diferencia de cuadrados? Porque la expresión inicial es el desarrollo del producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿Ve? Es el desarrollo del producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Por eso se llama diferencia de cuadrados. Por tanto, la forma factorizada tendrá esta particularidad. Va a ser igual a más b por a menos b. Y la expresión dada es una diferencia de cuadrados. Al igual que en el caso anterior, hay un procedimiento. Primer paso, se extrae la raíz cuadrada de los dos términos cuadrados perfectos. De hecho que aquí la expresión tiene dos términos, se extrae la raíz cuadrada. Luego se forma el producto de la suma por la diferencia de dichas raíces cuadradas. Y nada más, eso es todo. Vamos a hacer ejemplos. Factoriza, observe, aquí tengo una expresión y lo primero que se hace es sacar la raíz cuadrada de los términos de los dos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la raíz cuadrada de y al cuadrado? Y, y la raíz cuadrada de 100 es 10. A continuación la forma factorizada. Pero según el segundo paso se forma el producto de la suma por la diferencia de dichas raíces. O sea, en este caso tendremos y más 10 por y menos 10. Siguiente ejemplo. Primero se extrae la raíz cuadrada de ambos términos. La característica de este caso es que la expresión tiene solo dos términos y ambos tienen raíz cuadrada exacta. Primero se saca la raíz cuadrada de 16b al cubo, 4b al cuadrado, y de 25c al cuadrado, 5c. Luego, la forma factorizada, para lo cual se toma como referencia estas raíces. Con ellas se forma el producto de la suma por la diferencia. 4b al cubo más 5c por 4b al cubo menos 5c. El siguiente, de inmediato, a ver, se saca la raíz cuadrada de los dos términos. La raíz cuadrada de un cuarto al cuadrado es un medio a y la de 9, 3. Forma el producto de la suma por la diferencia de dichas raíces. ¿Listo? Ahora un poco más complicado, ¿ya? ¿Qué pasa si ustedes tienen esta expresión? Dice, factoriza 16x a la cuarta menos 1 e indica la cantidad de factores primos. Inicialmente, pues tenemos aquí dos términos, ambos tienen raíz cuadrada exacta. Es la que vamos a identificar. La raíz cuadrada de 16x a la cuarta, 4x al cuadrado, y la de 1, 1. Formamos el producto de la suma por la diferencia de dichas raíces, 4x al cuadrado más 1 por 4x al cuadrado menos 1. Pero en este capítulo, pues
hay una premisa importante que el alumno debe de tomar en cuenta con seriedad. Es que mientras un factor no es primo, o sea, todavía se puede expresar como el producto de dos o más expresiones algebraicas o de dos o más factores algebraicos, pues esa expresión está incompleta. Y muchos profesores son tan radicales que cuando el alumno deja un trabajo parcial, o sea, no lo completan, pues se aferran a indicar que está mal resuelto o que no se puede considerar como una respuesta apropiada. En este caso, por ejemplo, aparentemente ya hemos factorizado, pero este segundo factor todavía se puede factorizar, porque 4x al cuadrado y 1 tienen todavía raíz cuadrada. Es lo que vamos a hacer. Saquemos la raíz cuadrada, ¿ya? De esto. Y fíjese que aquí ya hemos trabajado de frente, ¿no? Mira, la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Por eso es que hemos formado el producto de la suma por la diferencia. Claro está que debí primero trabajar así. Me parece que en algún momento va a aparecer porque se ha desconfigurado la animación, pero ya les voy adelantando. Aquí se saca la raíz cuadrada. De 4x al cuadrado, 2x. De 1, 1. Es por eso que luego la expresión factorizada es 4x al cuadrado más 1 por 2x más 1 por 2x menos 1. Ahora, este ejemplo que tiene un nivel de dificultad algo más fuerte que los demás, y es que más de uno se estará preguntando, profesor, usted desde el principio dijo que para utilizar diferencia de cuadrados debe tener solo dos términos. Es cierto, y este tiene 4 términos. Entonces, ¿qué dice acá? Agrupando convenientemente. Se agrupa el primero con el último y el segundo con el tercero. En el primero y el último, pues ya tenemos dos términos con raíz cuadrada cada uno, ¿ya? Así que sacamos la raíz cuadrada del primero, que es x al cuadrado, y del segundo, que es 1. Y con esas raíces se va a formar el producto de la suma por la diferencia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en el segundo término? Utilizo factor común monomio. ¿Ve? Es el máximo común divisor de los coeficientes, que en este caso es 2 porque ambos tienen mitad, y la variable común es x con su menor exponente, que es 1. ¿Qué me queda en el primer término? X al cuadrado. ¿Y qué en el segundo? Menos 1. Bueno, aparentemente ya hemos factorizado, pero no es así. Recién estamos comenzando. Pero habría que recordar de la clase anterior que esta expresión todavía se puede factorizar empleando factor común, pero en este caso polinomio, porque hay un binomio que se repite. ¿Y cuál es ese binomio? X al cuadrado menos 1. Factorizamos, ¿ya? ¿Y qué me queda en el primero? En el primero me queda x al cuadrado más 1. Y en el segundo, 2x. Pero, aunque no lo crean, aquí yo puedo factorizar empleando diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Ya? Esta es una diferencia de cuadrados y este otro, claro que está desordenado, es un TCP. ¿Pero qué significa TCP? Trinomio cuadrado perfecto. Recuerde, ¿cómo así usted va a identificar un trinomio cuadrado perfecto? Porque es el desarrollo del cuadrado de un binomio, en este caso del cuadrado de un binomio suma. Y bueno, la lectura sería así: cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Claro que a veces viene desordenada la expresión y cuesta identificar si eso no es un trinomio cuadrado perfecto, pero en este caso sí es. Bueno, factorizando ambos factores, pues tendremos x más 1 por x menos 1. ¿Y cómo sale esto? Sencillo, se saca la raíz cuadrada de los dos términos. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la de 1, 1. Y con esas raíces cuadradas se forma el producto de la suma por la diferencia. Mientras que en el siguiente, este desarrollo viene del cuadrado de este binomio, cuadrado de x más 1. Pero y entonces, si usted quiere ser formal, pues utiliza el procedimiento. Se saca la raíz cuadrada de los términos extremos, en este caso los términos extremos son ordenando, x al cuadrado y 1, se forma el doble. Bueno, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la de 1, 1.
se forma el doble del producto de hechas raíces, que sale 2x, que coincide con el término central, y luego se indica la forma factorizada. Pero piden, solamente piden factorizar, y esta sería la respuesta. Aunque todavía se puede expresar de esta manera: x más 1 al cubo por x menos 1. Lo que hemos hecho es multiplicar x más 1 por x más 1 al cuadrado, que es x más 1 al cubo, por x menos 1. A la pregunta, si la pregunta fuese ¿cuántos factores primos tiene?, la respuesta sería 2. Los factores primos son x más 1 por x menos 1. Ahora pasemos al tercer caso de este criterio denominado método de las identidades. Y el tercer caso corresponde a la suma y diferencia de cubos. ¿Y por qué ese nombre? Porque es el desarrollo del producto de un trinomio por un binomio, o de un binomio por un trinomio, que es lo mismo, ¿no? Y esto vimos en productos notables, ¿no?, ampliamente. Observe, esa es la característica. Podríamos decir que tengo aquí como desarrollo la suma o diferencia de cubos. Y viene la raíz, el origen es esta expresión. Bueno, va a haber un procedimiento. El primer paso: se extrae la raíz cúbica de cada término cubo perfecto. La característica de usted cuando tiene una expresión es que los términos son cubos perfectos. Segundo paso: se forman dos factores. El primero, la suma o diferencia de las raíces. El segundo factor, un trinomio cuyo primer término es el cuadrado de la primera raíz. El segundo, el producto de las raíces. Y el tercer término, el cuadrado de la segunda raíz. El segundo paso parece algo engorroso, pero con los ejemplos va a quedar claro. El primer ejemplo factoriza y al cubo menos 8. Decía que la característica es que los dos términos, son dos únicos términos, tienen raíz cúbica exacta. Y es lo que vamos a hacer: sacamos la raíz cúbica de ambos términos. La raíz cúbica de y al cubo es y y la de 8 es 2. Segundo paso: se forman dos factores. El primero, la suma o diferencia de las raíces. O sea, en realidad el primer factor es un binomio, puede ser un binomio suma o un binomio resta, ¿ya? Pero en este caso, toda vez que es una diferencia de cubos, observe, aquí viene menos diferencia, entonces aquí también es menos. ¿De qué? De las raíces cúbicas. El segundo factor es un trinomio, cuyo primer término es el cuadrado de la primera raíz. El segundo término, el producto de las dos raíces. Y el tercer término es el cuadrado de la segunda raíz. Ahora sí, más fácil, ¿verdad? Pero aquí tenga mucho cuidado respecto a los signos. Cuando es una diferencia de cubos y el primer factor es un binomio resta, el segundo término del trinomio, el segundo término del trinomio es más. O sea, si aquí es menos, aquí es más. ¿Correcto? Repito, si el binomio es resta, el segundo término del trinomio es más, es positivo. Y está factorizado. Esta otra expresión, que corresponde al segundo ejemplo, sacamos primero la raíz cúbica de los dos términos. Ya aquí estamos sacando de frente. La raíz cúbica de 216m a la sexta es 6m al cuadrado. Y la de y al cubo, simplemente y. Claro que aquí el trabajo es mental, aunque no estaría mal que colocáramos, ¿no?, así como en el caso anterior. Y fíjese que respecto al trinomio, el primer término es el cuadrado de la primera raíz. La primera raíz es 6m al cuadrado. El segundo es el producto de los dos términos del binomio. Y el tercero es el cuadrado de la segunda raíz. Pero algo que deben tomar en cuenta: aquí el binomio suma es binomio suma porque aquí en la expresión inicial tenemos la suma de cubos. Pero si aquí es más, el segundo término del trinomio es menos. Decía, ojo, ¿por qué aquí más? ¿Por qué binomio suma? Porque la expresión inicial es una suma de cubos.
Pero si aquí es más, aquí es menos. El segundo término del trinomio es negativo. Ahora, este tercer ejemplo. Primero se saca la raíz cúbica de los dos términos. La raíz cúbica de a al cubo, b al cubo, ab. La raíz cúbica de b al cubo, c al cubo, bc. Voy a formar, ojo que aquí tenemos la suma de cubos. Por tanto, al indicar la forma factorizada tendremos el binomio suma como primer factor, pero de las raíces cúbicas. Así. Mientras que en el trinomio, fíjese que el primer término es el cuadrado de la primera raíz. El segundo término, el producto de las dos raíces. Al multiplicar a b por bc, se obtiene ab al cuadrado por c. Y el tercer término del trinomio es el cuadrado de la segunda raíz. Ahora, aquí tenemos una suma de cubos, por tanto, aquí tengo el binomio suma. Pero en el trinomio, el segundo término es negativo, es al revés, ¿no? A tomar en cuenta eso. Continuemos. Y bueno, aquí no vaya a pensar que esta es la expresión factorizada. No, aún queda pendiente. Tanto en el primer factor como en el segundo, podemos identificar un factor como un monomio. En este primer factor, en el binomio, el factor que se repite es b. Así que factorizamos. Factorizo b porque es el factor con un monomio, que me queda en el primer término a y en el segundo c. Y ahora en el trinomio, ¿qué letra o letras se repiten? La única letra que se repite es b, pero tiene que ser con su menor exponente. Y en este caso el menor exponente de b es b al cuadrado. Por tanto, se factoriza b al cuadrado, que me queda en el primero, a al cuadrado, en el segundo ac y en el tercero c al cuadrado. Conste que deben tomar en cuenta la premisa. Mientras usted tiene en el trabajo un factor que todavía se puede expresar como la multiplicación indicada de dos o más factores algebraicos, el trabajo no está terminado. ¿Qué pasaría si un alumno lo deja así, arriba, como el de arriba? Hay profesores radicales que dicen, no, 0, porque falta, está incompleto. En cambio, lo de abajo ya está factorizado. Claro que al final, por si queremos saber cuántos factores primos tiene, podemos multiplicar todavía b por b al cuadrado. Entonces tendremos b al cubo por a más c por a al cuadrado menos ac más c al cuadrado. Esta sería la expresión factorizada. ¿Cuántos factores primos tiene? 1, 2, 3 factores primos. Bien, ahora pasemos al segundo grupo de ejemplos, algo más complicados. A ver, piden factorizar x a la sexta menos 1. Es muy común que aparezca en ejercicios de factorización esta expresión. Se saca la raíz cúbica de los dos términos. La raíz cúbica de x a la sexta es x al cuadrado y de menos 1 o de 1 es 1. Luego se forma el producto de un binomio por un trinomio, pero no observen que aquí tengo la diferencia de cubos, por lo tanto el binomio será x al cuadrado menos 1. El binomio resta de las raíces, ¿no? Y en el trinomio, el primero, el cuadrado de la primera raíz, el segundo, el producto de las dos raíces y el tercero, el cuadrado de la segunda raíz. Una característica es esta, que si aquí es menos, aquí es menos. Ahora, si este es binomio resta, aquí el segundo término es positivo. Pero ¿qué dice acá? El primer factor, o sea, habla del binomio, todavía se puede factorizar porque es una diferencia de cuadrados. Y el segundo factor es el desarrollo de la identidad de Argand. Cuando nos hemos referido a productos notables, pues hay una parte denominada identidades especiales. Es ahí donde pues hemos identificado, por ejemplo, a las identidades de Legendre. Bueno, el próximo año también van a desarrollar las identidades de Lagrange. Pero por ahí también aparece la identidad de Argand. Y justamente aquí tengo el desarrollo de esa identidad. Bueno, factorizando entonces, ¿sabe qué es lo que voy a tener acá? Esta es la identidad de Argand. Bueno, estamos haciendo un breve repaso, recordando algo de productos notables.
x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más 1, esto va a ser igual a x a la cuarta más x al cuadrado más 1. Y ahora sí, factorizando, he sacado la raíz cuadrada de los dos términos y con ellas he formado el producto de la suma por la diferencia de las raíces, ¿no? Y ahora utilizando Argand aquí, pondré esta forma factorizada. O sea, en realidad tengo el desarrollo de la expresión, que es este trinomio, pero como piden factorizar, expreso como la multiplicación de estos dos factores. Será x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. No es tan simple, ¿no? Y si la pregunta fuese ¿cuántos factores primos tiene? La respuesta sería 4. Para terminar este segundo criterio, o este segundo caso, perdón, en realidad es el tercer caso, porque el primer caso es trinomio cuadrado perfecto, el segundo diferencia de cuadrados y este que es suma y diferencia de cubos. Y ahora, ¿cómo hacemos aquí? Toda vez que necesito utilizar suma o diferencia de cubos, lo que vamos a hacer aquí, chicos, es agrupar. Y piden determinar la cantidad de factores primos. Agrupemos, ¿ya? El primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Ahí está, estamos agrupando el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Pero en el primero y segundo hay un factor común monomio, que es a al cubo. ¿Qué me queda en el primer término? A al cuadrado menos en el segundo 9. Y el siguiente voy a colocar tal como está. Y ahora factor común binomio o polinomio. Factorizo a al cuadrado menos 9, que me queda en el primero, a al cubo, y en el siguiente aparentemente no queda nada. Sí, queda la unidad. En este primer factor voy a utilizar diferencia de cuadrados y en el segundo suma de cubos. Y factorizando he sacado la raíz cuadrada y con ellas he formado el producto de la suma por la diferencia de las dos raíces. Aquí se saca mentalmente la raíz cúbica, de a al cubo es a y de 1, 1. Entonces se forma el producto, de un binomio por un trinomio. El binomio será a más 1 y el trinomio a al cuadrado menos a más 1. La incógnita determine la cantidad de factores primos. Se puede apreciar cuántos son. Son 4 factores primos. A continuación, trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Entre paréntesis, quita y pon. Bueno, esta identidad es tal vez la más interesante de todas las que hemos hecho. Perdón. Así que, de inmediato, dice, se basa en el siguiente principio matemático. Si a una expresión se suma y resta una misma cantidad, la expresión no varía. Repito, si a una expresión se suma y resta una misma cantidad, la expresión no varía. Y es que por algo también se le conoce como quita y pon. O sea, se agrega a la expresión inicial cierta cantidad y se quita esa misma cantidad. Pero ¿con qué propósito se realiza ese trabajo? Con el propósito inicialmente de formar un trinomio cuadrado perfecto. Luego, como consecuencia natural, se forma una diferencia de cuadrados. El procedimiento, primer paso, se extrae la raíz cuadrada de los términos cuadrados perfectos. Segundo, se suma y se resta a la expresión el producto, el doble del producto de dichas raíces. Repito, se suma y se resta a la expresión el doble del producto de dichas raíces o lo que falta de él. 3. Se agrupa adecuadamente para obtener un trinomio cuadrado perfecto, luego una diferencia de cuadrados. Algo engorroso el procedimiento, pero con los ejemplos se va a entender. Vamos a hacer un promedio de 3 o 4 ejemplos. Factoriza. Fíjese, yo tengo acá un binomio, ¿no? Pero hay una característica. La expresión inicial puede tener 2 o 3 términos, pero agregando un término y luego quitando, o sea, sumando y quitando y restando la misma cantidad, pues vamos a tener la posibilidad de formar un trinomio cuadrado perfecto, luego una diferencia de cuadrados. Pero lo primero que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada de estos dos términos. La de x a la cuarta es x al cuadrado y la de 4 es 2.
¿Listo? Luego voy a formar el doble del producto de dichas raíces. Sale 4x al cuadrado. Por un momento piensen, ¿qué pasaría si en lugar de ser un binomio, la expresión inicial fuese un trinomio? Donde el trinomio, donde el término central del trinomio apareciera acá, ¿no? O sea, el término central del trinomio fuese 4x al cuadrado. Pues estaríamos frente al primer caso que hicimos, trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Justamente se saca la raíz cuadrada y se determina el doble del producto de dichas raíces, porque esa es la intención. Esa es la intención, formar un trinomio cuadrado perfecto. Y para formar le hace falta este término. Como le hace falta, lo más correcto es decir, añado ese término, el término central, ¿no? Pero para que no se altere la expresión inicial, resto la misma cantidad. Es lo que vamos a hacer. Entonces mira, este 4x al cuadrado viene acá. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora sí ya tengo un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Porque es prácticamente una copia de lo que hicimos en el primer caso. Pero necesito que la expresión no se altere. Entonces quito esta misma cantidad, menos 4x al cuadrado. Y no pasa nada, porque estoy sumando y estoy restando. Por eso a la expresión también se le llama quita y pon. De inmediato, aquí digo que esto es un TCP. No olviden que TCP es trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Pero ¿cuál será la forma factorizada de este trinomio cuadrado perfecto? Ahí está la clave. Recuerdan, cuando hicimos en el primer caso, luego de sacar el doble del producto de dichas raíces, la forma factorizada era la suma o diferencia, el cuadrado de la suma o diferencia de dichas raíces. Pero en este caso, pues va a ser el cuadrado del binomio suma, pero de las raíces. Esta será la forma factorizada. X al cuadrado más 2 al cuadrado. Menos 4x al cuadrado. Pero esto me conviene expresar en su forma cuadrada, ¿sí ve? Menos 2x al cuadrado. Es lo mismo. ¿Pero por qué? Es que ahora, si usted analiza, esta expresión es una diferencia de cuadrados. Mentalmente, usted saque la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 al cuadrado y de 2x al cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada, exponente con índice se van en ambos casos y solo queda la base, ¿no? Y con esas raíces formamos el producto de la suma por la diferencia. Ya, porque recuerde que a al cuadrado menos b al cuadrado es a más b por a menos b. Entonces aquí tendré x al cuadrado más 2 más 2x. He sumado las dos raíces por x al cuadrado más 2 menos 2x. He restado las raíces. Esa sería la respuesta, la forma factorizada. Segundo ejemplo, a diferencia del anterior, ahora la expresión inicial tiene tres términos. Primero voy a sacar la raíz cuadrada de los cuadrados perfectos, luego formo el doble del producto de dichas raíces, sale 10y al cuadrado, pero mira, si en lugar de y al cuadrado fuese 10y al cuadrado, ya sería un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Pero entonces aquí usted tiene que analizar de esta manera. ¿Cuánto voy a agregar tal que la suma, luego de agregar, sea 10y al cuadrado? Fácil. Si ya tengo y al cuadrado, le agrego 9y al cuadrado, porque a y al cuadrado le falta 9y al cuadrado para ser igual a 10y al cuadrado. Este representa el doble del producto de dichas raíces. Y es lo que voy a hacer. Le agrego 9y al cuadrado. Y para que la expresión no se altere, le voy a restar 9y al cuadrado. Entonces ahora, observe, y al cuadrado más 9y al cuadrado va a ser igual a más 10y al cuadrado. Aquí ya tengo un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál será la forma factorizada? El cuadrado del binomio suma, donde los términos son las raíces cuadradas, ¿no? Entonces será y al cuadrado más 5 al cuadrado menos 9y al cuadrado, que expreso así, ¿ve? Su forma cuadrada. Aquí tengo una diferencia de cuadrados. Mentalmente saqué la raíz cuadrada de estos dos términos. Y con esas raíces cuadradas forme el producto de la suma por la diferencia. Cuando usted saca la raíz cuadrada, solo se va a quedar con la base en ambos casos. Esas van a ser las raíces. Formo primero, sabiendo que es una diferencia de cuadrados, ¿ya? Y se sabe que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b.
Aquí tengo el binomio suma por el binomio diferencia. Y ahí queda, pues. Ahí queda, chicos. A ver, a continuación. X a la cuarta más 11x al cuadrado más 36. La expresión inicial tiene tres términos. Se saca la raíz cuadrada de los términos cuadrados perfectos. Se forma el doble del producto de hechas raíces. Y ahora, ¿cuánto le falta a 11x al cuadrado para que sea 12x al cuadrado? Solo le falta x al cuadrado, ¿no? Entonces le voy a sumar x al cuadrado y la voy a restar para que no se altere la expresión. Entonces, ¿cuál es ahora el término central? 11x al cuadrado más x al cuadrado, 12x al cuadrado, menos x al cuadrado. Aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto, la forma factorizada, el cuadrado de la suma de dichas raíces, x al cuadrado más 6 al cuadrado, menos x al cuadrado. Y aquí tengo una diferencia de cuadrados, ya formaré el producto de la suma por la diferencia de las raíces. Pero si usted pretende indicar las raíces, simplemente ignore el exponente 2. La primera raíz es x al cuadrado más 6 y la segunda raíz es x. Primero formo la suma, x al cuadrado más 6 más x, y luego la diferencia. Y esa sería la forma factorizada. A ver, ahora tenemos aquí un segundo grupo de ejemplos. Se supone algo más operativo, o al menos que requiere mayor análisis. Primero sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado, de x a la cuarta es x al cuadrado y 324, 18. Formo el doble del producto de dichas raíces, 36x al cuadrado. Ya, le voy a agregar para obtener un trinomio cuadrado perfecto aquí, más 36x al cuadrado, pero para que no se altere, resto, ¿no? Aquí tengo una diferencia o un trinomio cuadrado perfecto, la forma factorizada, x al cuadrado más 18 al cuadrado, y aquí en lugar de colocar menos 36x al cuadrado, coloco en su forma cuadrada menos 6x al cuadrado. Luego, esta es una diferencia de cuadrados. No olvide esta identidad. Las raíces serán x al cuadrado más 18 y 6x. Es el producto de la suma por la diferencia de dichas raíces. Ya está. Y para terminar este ejemplo, factoriza x a la cuarta menos 21x al cuadrado más 36. Se saca la raíz cuadrada de los términos extremos. Se forma el doble del producto de dichas raíces. ¿Cuánto le falta a menos 21 x al cuadrado para que sea 2x al cuadrado? Suena un poco incoherente, ¿no? Pero ¿sabe? Lo que pretendo es tener esta figura aquí en el término central. Entonces alguien dirá, profesor, pero para obtener 2x al cuadrado, pues me parece que no va a ser posible, porque ahí es negativo. Sí, pues, pero no sé si usted se percató cuando analizamos situaciones en el TSP. Aquí puede ser 2x al cuadrado, o puede ser también menos 2x al cuadrado. Solo que cuando es menos 2x al cuadrado, al momento de indicar la forma factorizada será el cuadrado del binomio resta. Lo que determina es el signo del segundo término. Entonces aquí, lo más correcto es agregar a menos 21x al cuadrado cierta cantidad para que luego se convierta en 12x al cuadrado. O sea, no vamos a... no nos vamos a hacer problemas acá. Ya, pues ¿sabe cuánto lo voy a sumar? 9x al cuadrado. Y luego te vas a dar cuenta por qué. Más 9x al cuadrado y luego le resto menos 9x al cuadrado. Lo cierto es que si usted efectúa esta operación, menos 21x al cuadrado más 9x al cuadrado sale menos 2x al cuadrado. Es la primera vez que tenemos un trinomio cuadrado perfecto, pero con el segundo término negativo. ¿Cuál es la forma factorizada? El cuadrado del binomio resta por este signo del segundo término del trinomio. Y el menos 9x al cuadrado represento como 3x al cuadrado. Aquí tengo una diferencia de cuadrados. Será el producto de la suma por la diferencia de dichas raíces. Y efectuando tendremos x al cuadrado menos 6 más 3x por x al cuadrado menos 6 menos 3x.